empiezan ellos a limpiar, ¿no? A fagocitar, que es su especialidad. Ay, ¿está Spider-Man? Sí, yo creo que ahorita está Spider-Man. Entonces, viene y ¿qué sucede en esas alteraciones vasculares con acontecimientos celulares? A nivel de estructura, las arteriolas son mucho más gruesas que los capilares y las vénulas, ¿no? Que recuerden que ellas tienen la túnica media de mucho músculo liso, por eso que ellas hacen vasoconstricción, vasodilatación. Entonces es más fácil ver, cuando ustedes estén viendo una lámina, tienen que analizar en qué vaso están. Alrededor de una arteriola es mucho más fácil observar un trasudado, porque es más difícil que pase a través de todas esas túnicas íntima, media, adventicia, que pase lo que son células y macromoléculas. Va a pasar más fácil lo que es líquido, solo agua. Entonces se va a ver más fácil un trasudado. En cambio, los capilares y las vénulas, como la túnica íntima es prácticamente la que predomina, solo endotelio, entonces al haber una permeabilidad endotelial, fácilmente van a pasar más macromoléculas y lo que son células, o sea que se va a ver mucho más fácil un exudado alrededor de lo que son capilares y vénulas. Entonces es importante tenerlo en cuenta, además de una lógica histológica a nivel de las láminas. ¿Okay? De ejemplo, entonces tenemos lo que es pulmón. Pulmón en la normalidad deberían verse los septos alveolares y deberían verse solo los alveolos llenos de aire, ¿no? Pero aquí vemos septos alveolares. Primero, la nota que hay estasis sanguínea, que más adelante lo entenderemos como tipo de congestión, dependiendo de qué vaso es, va a ser congestión activa o pasiva. En este caso sería una estasis sanguínea que hay mucha sangre ahí, permitiendo que hay mucha sangre. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación, permitiendo que salgan los leucocitos al medio externo. Miren, todos los septos alveolares hay muchos neutrófilos, entonces hay una inflamación y cambio vascular, mucha celularidad, tanto a nivel del parénquima como a nivel interno de los alveolos, entonces una inflamación de tipo agudo. Cuando hay una activación leucocitaria, que ellos llegan allá al lugar y ¿qué van a hacer? Pues ellos van normalmente a fagocitar, van a destruir los patógenos o las células muertas por medio de este proceso. Entonces están los receptores de reconocimiento de patógenos o de daño, ¿sí? Llegan y se unen y lo que hacen ellos es hacer una invaginación, o sea que hacen esta forma de la membrana que luego cierra comiéndose al pedacito de bacteria, de virus o pedacito de célula, lo cierra formando el fagosoma y ese fagosoma luego se une al lisosoma. Al unirse, el lisosoma tiene lisosimas que degradan y luego él excreta por medio de la exocitosis. ¿Sí? Lo come y hace excreción. Es un proceso que se hace también en todas las células que tienen esa capacidad de fagocitar. Entonces, las células que tienen capacidad de fagocitar son todas las que tienen núcleo, solo que hay unas que son especializadas, como el macrófago, como los neutrófilos. Entonces, esas sustancias microbicidas las tienen dentro o las pueden eliminar, como serían las natural killer, los basófilos, eosinófilos también. Y en este caso los neutrófilos tienen trampas extracelulares llamadas NETs, ¿sí? Las NETs son trampas extracelulares de neutrófilos. Ellos son como de Spider-Man. Ahí sí les voy a mostrar cómo. Entonces, ¿cómo hacen ellos? Y recuerden que en la membrana hay muchos receptores, ¿no? Así, pero más cargada es la realidad. Entonces tenemos los neutrófilos aquí normalitos, bien bonitos, con su núcleo polimorfonuclear, aquí bien bonito están. Y llegó un patógeno y ellos lanzan unas trampas, como si fuera la telaraña. Y los agarran, los acercan y se los comen. Así. ¿Sí? Entonces ellos vienen y la realidad es esta. Aquí son las trampas, las NETs, las trampas extracelulares de neutrófilos. Vienen y las tiran así, atrapan todos estos que serían patógenos, serían cocos acá, patógenos, los atraen y los fagocitan. Entonces esas NETs son muy famosas, los neutrófilos son muy famosos por eso.
Ellos no llegan simplemente y fagocitan, sino que liberan las trampas, los atrapan y los fagocitan. Entonces, o sea que interesante. no son tipo Batman, que van comiendo, sino que ellos atraen a los... Los atraen, ellos tienen la capacidad como Spider-Man. Sí, mírela. Sí, mira Spider-Man. El Spider-Man de las células. Es el neutrófilo. O sea, aquí está. Así como Spider-Man, like Spider-Man es el neutrófilo. Entonces llegan, lanzan las trampas, las agarran, no los atraen y ahí sí los fagocitan. Los atraen y los fagocitan. Bastante interesante lo que hace esta célula ya más a profundidad, ¿no? Porque normalmente creen que ya solo fagocitan, ¿no? Cada uno tiene una forma especial de cómo atraer esos patógenos. Resulta que las lesiones tisulares inducidas por los leucocitos, ellos tienen un tiempo dentro de las R's, estaba en el tiempo de resolución, ¿no? Entonces, esa serie es bastante interesante para poder entender inmunología y todo lo que sucede, todo lo que es inflamación también. Entonces, el neutrófilo, que es la principal célula que actúa a nivel de una respuesta inflamatoria, dentro de los leucocitos no solo está él, sino poco a poco, dependiendo de la lesión, se va necesitando más. Entonces, están los macrófagos, están también los granulocitos como el eosinófilo, el basófilo, y más adelante serían los linfocitos. Entonces ellos tienen un mecanismo en el cual saben hasta qué momento deben actuar, ¿sí? Ellos llegan, limpiaron, entonces mandan unas citocinas que son antiinflamatorias, o sea que le dicen a los otros, oiga, ya está aquí todo bien, no necesitamos más macrófagos, no más neutrófilos, no vengan más porque ya aquí reparamos. Activan otras células como los fibroblastos para que rellenen. En sí, ellos tienen su proceso, pero resulta que a veces no siempre es así y puede ser que ellos tengan efectos en los cuales no diferencien muy bien o exageren esa respuesta y estas células se conviertan en el principal agresor, o sea que no saben cuándo parar, ¿sí? Y al no saber cuándo parar, ellos ya serían la etiología, que es lo que pasa normalmente en enfermedades autoinmunes o en enfermedades las cuales son crónicas por ciertos patógenos que persisten y están ahí, entonces ya van haciendo que ellas se estabilicen y empiecen a atacar ya todo lo que hay alrededor. Por ejemplo, ¿Okay? ¿Qué puede hacer esa exacerbación o esa exagerada respuesta inflamatoria? Pueden ser mecanismos, desórdenes en ese proceso inflamatorio, tanto en animales humanos como en no humanos. Ciertas enfermedades conocidas como diabetes, Alzheimer en humanos, tiroiditis de Hashimoto, está en gatos la estomatitis eosinofílica, que es muy común. Entonces se da una respuesta exagerada de qué células, eosinófilos, el síndrome linfoplasmocítico, muchas células plasmáticas, o sea, linfocitos B2. También el pénfigus, que ya sería más enfermedad de hipersensibilidad. En los perros, meningoencefalitis granulomatosa, que ya también es crónica. Entonces, todas estas alteraciones y ya enfermedades infecciosas en humanos, Chagas, esquistosoma, tuberculosis, todos esos patógenos súper persistentes que están ahí, que son bien difíciles de eliminar, generan una reacción crónica, hacen que la lesión sea mayor a causa de esa pelea que están haciendo y los leucocitos ya se desesperen que empiecen a atacar esto. Entonces, esas son esas condiciones, son muchas enfermedades, son bastante interesantes, ya se las van a ir aprendiendo poco a poco a medida que vayan viendo las diferentes materias o ya en la práctica. La verdad, más en la práctica que uno empieza a ver todo. Y condiciones postinflamatorias que ya son las fibrosis y que persisten también después de un daño generalizado. Entonces se dan tanto en humanos como en no humanos. Pero así como hay una respuesta exagerada, también hay una respuesta que no puede ser respuesta, simplemente que no hay respuesta, entonces da lo que es la supresión.
¿sí? Entonces, ¿esa supresión qué causaría? Una supresión que causaría que no haya una respuesta inflamatoria, que no haya una respuesta a nivel celular. Que, por ejemplo, este capítulo de los zombies es interesante. De que, por ejemplo, hayan enfermedades virales que suprimen, ¿sí? En el caso de la leucemia felina, que es inmunosupresora, en el caso del FINVIELFEC, que es la leucemia felina, el síndrome de inmunodeficiencia felina también, ellos dos causan inmunosupresión. En el caso de neoplasias de la médula directamente, ¿por qué? Porque en la médula ósea es donde están las células madre que dan origen a todos los leucocitos, porque a medida que ellos se necesitan, migran de la célula ósea a lo que es la parte de tejido sanguíneo, ¿no? Entonces, como ellas son el origen y si hay una alteración en ellas, pues no van a producir lo suficiente tipo celular y por eso se puede dar una supresión. Todos los tratamientos a neoplasias como quimioterapias, radioterapias, pues inhiben el crecimiento celular, inhiben factores de crecimiento de colonias celulares, los cuales van a hacer que pues, sea una supresión, no sea una respuesta. Enfermedades metabólicas también van a hacer, algunas van a hacer que no tenga una respuesta adecuada por falta de nutrientes, por falta de vitaminas para una producción normal de esas colonias celulares. Obviamente están enfermedades hereditarias y el estrés, ¿no? Que se creía anteriormente cuando empezó la parte médica a decir que el estrés era el causante de todo lo que está sucediendo ahora, de todas nuestras alteraciones, y era irrisorio, ¿no? Cómo el estrés va a causar, pero se sabe ya actualmente, desde hace muchos años, que tiene una ciencia, tiene una lógica por la liberación de cortisol, ¿sí? Por parte de la adrenal, el eje adrenal pituitaria, el eje hipófisis adrenal, que lo que hace es liberar mucho cortisol, y el cortisol es una hormona que es inmunosupresora, especialmente de esta línea linfocitaria, entonces no va a haber una respuesta adecuada, ¿sí? Entonces, así como hay una exacerbación, también puede haber una disfunción de él en esa respuesta inflamatoria, que es importante tenerla en cuenta. Entonces aquí unos ejemplos cuando hay una disfunción. Entonces tenemos lo que es un bovino con una deficiencia en la adhesión de leucocitos. ¿Quién es el que hace la adhesión leucocitaria? ¿Qué proteína es la que sale del endotelio para que haya una adhesión leucocitaria? Se adhiera, se integre, las integrinas, ¿cierto? Entonces resulta que en estos pacientes genéticamente no producen integrinas. Al no producir integrinas, hay una vasodilatación, hay una estasis sanguínea, el leucocito, el neutrófilo en ese caso vendría, se adhiere, hay selectinas, pero no hay integrinas. Entonces, ¿qué sucede? Miren, ellos quedan ahí, hay estasis sanguínea, miren los vasos sanguíneos, muchos punticos, significa que los neutrófilos siguen ahí, pero no pueden seguir después de las selectinas, quedan rodando, y no pueden adherirse, entonces no pueden hacer transmigración, entonces quedan ahí viendo simplemente cómo la lesión aumenta, mira aquí, cómo la lesión ha aumentado, pero ellos no pueden pasar al otro lado, ¿sí? Entonces en este caso también tenemos cómo hay una alteración, mire, a nivel vascular hay bastante congestión, que lo veremos más adelante, se ven esos vasos, se ven ese rubor, ¿sí? Pero no pasa más, ellos quedan aquí como en stand-by, no pueden seguir, y por lo tanto, como no pueden ir al ataque, en la cavidad oral sobre todo, hay lesiones, muchos patógenos, porque el contacto con el medio externo, y va alterándose cada vez más, pues no hay respuesta inflamatoria, no hay resolución, no hay nada, y finalmente pues puede llevar a una alteración mayor y al óbito o la muerte en el paciente. Entonces, con una proteína, simplemente en este caso una integrina, que es bastante importante, ¿sí? Un golpe en ese paciente, un corte, una lesión, un patógeno que entre, no tiene respuesta, pues ahí se lo lleva, ¿sí? Y es solo una proteína que no está expresando, en ese caso una integrina, puede ser otra enfermedad que sea una selectina, puede ser una PCAM, MyCAM. Entonces, vamos a leer unos artículos interesantes sobre eso. Y histológicamente
histopatológicamente tenemos, bueno, histológicamente aquí lo normal y histopatológica acá. La normalidad tenemos un bronquiolo, nodo cartílago, bronquiolo aquí bien bonito, ciliados, tal. Y la normalidad es que ellos ya pasen a tejido conectivo. Mire toda esta celularidad, ¿no? Todas las células, los neutrófilos salieron aquí de los vasos sanguíneos de estos vasos y fueron al tejido conectivo a atacar. Eso sería lo normal. En la normalidad, en este caso del bovino con deficiencia de adhesión leucocitaria, en este caso de integrinas, lo que sucede es que tenemos aquí toda la parte del epitelio, pero está sufriendo una adaptación porque hay una hiperplasia también. Pero ¿qué sucede? Aquí en los alveolos hay congestión, bueno, hay los vasos sanguíneos, los capilares, hay estasis sanguínea. Aquí también en este gran vaso hay estasis sanguínea, pero ellos no pueden pasar más allá del rodamiento. Entonces, ¿qué quedan? Miren, rodando literal, están aquí. Mírenlos acá. ¿Ok? Y hay éstasis, quedan rodando, pero no pueden pasar. Miren, todos los capilares aquí para el intercambio gaseoso, están las células ahí atrapadas, pero no pueden hacer adhesión ni transmigración. Entonces, ni modo, que hay ese problema. Entonces, hay un defecto en la función leucocitaria, ¿sí? Ya el efecto exagerado lo veremos en alteraciones inmunes con hipersensibilidades. Entonces, aquí empezamos con 5 cositas bastante importantes que son los patrones morfológicos de la inflamación aguda. ¿Cuáles son los patrones morfológicos de la inflamación aguda? Ya con esto ustedes van a ver una lámina y ya me tienen que identificar cuál es el agente, o sea, qué fue lo que causó la etiología, qué es lo que está pasando ahí, qué tipo de inflamación, ¿sí? Qué órgano obviamente es el que está siendo afectado. Con los patrones morfológicos vamos a ver la gravedad de la respuesta inflamatoria. Vamos a ver la etiología específica y obviamente el tejido, que eso ya lo venimos viendo desde hace rato. El aspecto morfológico en la inflamación aguda son 5, ¿sí? Y me permite reconocer, vuelvo y repito, las etiologías y las situaciones clínicas también que está pasando el paciente. Entonces, ¿cuáles son esos 5? Vamos a ver patrón morfológico, inflamación serosa, inflamación catarral, la fibrinosa, la supurativa y la úlcera. Entonces son 5 patrones morfológicos de la inflamación aguda. La inflamación crónica fácil porque solo tendremos uno. Y de estos ya hemos visto algunos. Inflamación crónica también ya lo vimos, entonces aquí vamos a correlacionar temas anteriores con lo nuevo. Vamos a ver cosas interesantes. Empecemos con inflamación serosa. ¿De qué es la inflamación serosa? Entonces, cuando hay una extravasación de un líquido acuoso, ¿sí? Generalmente hay membranas en movimiento. Ese líquido acuoso va a estar pobre en proteínas, o sea, se va a ver un poco más clarito. Se va a derivar del plasma, obviamente, y se va a ver sobre todo en secreciones de células mesoteliales, o sea, en membranas serosas, como lo que sería la parte de la cavidad pleural, o en la pleura, el peritoneo y el pericardio. Cuando entre ellas son membranas serosas, ¿no? Hay un espacio donde fluye líquido normalmente para permitir ese movimiento. Cuando hay una alteración o una inflamación en ellas, que empieza una extravasación de ese líquido, porque recuerden que histológicamente ellas tienen epitelio simple plano y tejido conectivo, que tienen muchos vasos sanguíneos, y ellas están rodeando cavidades. Y cuando hay una inflamación de ellas, hay una extravasación de líquido, esas cavidades se llenan de líquido, y cuando esas cavidades están llenas de líquido, ya sea cavidad torácica, en la parte pleural o pericárdica, y en la cavidad peritoneal, ese aumento de líquido dentro de esas cavidades se va a llamar derrame, ¿sí? Que es la presencia de líquido dentro de una cavidad serosa. Las serosas son la pleura, peritoneo, pericardio, histología básica. Entonces, cuando hablamos de derrame ya en la parte médica, sabemos que es un líquido dentro de una cavidad serosa.
como ustedes ya están estudiando medicina, no me pueden decir que derrame, como la gente lo asocia a derrame, siempre que dicen derrame lo asocian como. Líquido. No, derrame, cuando uno dice derrame, unas personas dicen derrame que no están en el área de la salud. Dicen derrame, lo asocian con una alteración cerebrovascular, generalmente cuando hay un accidente cerebrovascular, entonces, ay, sufrió un derrame. Sí, que ese es el nombre común, sí, el nombre del vulgo. Pero ustedes son estudiantes de medicina, o sea, nos hacen parte del vulgo, entonces ustedes ya dicen que un derrame es la presencia de líquido dentro de una cavidad serosa, ¿sí? Ya es diferente. Cuando digan derrame, sufrió un accidente cerebrovascular o un accidente cerebrovascular.